Hola, soy Matías Gatti y esta es la segunda parte de la clase de Scraping avanzado. Vamos a estar viendo algunos tips que yo considero bastante útiles para poder scrapear mejor. Así que lo que les quiero comentar son una serie de consejos que en su momento me fueron muy útiles. El primero es cómo scrapear muchas cosas en paralelo. O sea, a veces eh, uno quiere descargar muchos datos, mientras tiene sentido tratar de agilizar ese proceso, porque quizás toma varios segundos descargar un dato y yo quiero descargar 1 millón de datos y entonces me toma varios días o semanas incluso. Entonces, si puedo hacer las cosas en paralelo, entonces agilizo mucho el proceso, puedo hacerlo en horas o minutos quizás. Si puedo hacer 1000 cosas al mismo tiempo en vez de una por vez. Así que, como vimos antes, está este sitio NumberSapi, que si yo entro a numbersapi.com/1, me dice datos del número 1. Si entro a numbersapi/2, me da datos del número 2. ¿Sí? Me decís algún dato interesante de cada número. Digamos que yo quiero descargar datos de millones de números, ¿sí? Bueno, puedo ir uno por uno, che, dame datos del número 1, después del 2, después del 3. Em, Vamos a ejecutar esto así les muestro eso, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, tengo esta función bajar datos, que básicamente hace get, ¿sí? Como ya vieron anteriormente, y extrae el texto. ¿Sí? En Python es muy fácil hacer esto, lo ejecutan y imprime el resultado, ¿sí? Por cada URL bajo sus datos y imprime el resultado. Bueno, entonces me dice el número 1, el número 2, dame datos de cada uno. Si estos fueran muchos números, si fueran, no sé, millones, esto habría tomado un rato. Entonces habría estado bueno ejecutarlo en paralelo. ¿Cómo hago eso? Bueno, hay un paquete de Python que se llama multiprocessing, que es para exactamente eso, para hacer multiprocesos, ¿sí? Hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Cómo se usa? Bueno, hay una cosa que se llama pool, un comando, que indica cuántas cosas querés procesar al mismo tiempo. Entonces vos le decís, por ejemplo, 5. Este número generalmente depende de cuántos procesadores tenga tu computadora, porque eso va a decir cuántas cosas puedes procesar al mismo tiempo. Aunque en el caso del web scraping a veces eh, quizás bajas datos de un sitio web, pero tenés que esperar un rato porque el sitio es lento o no querés descargar cosas todo el tiempo para que no te bloqueen. Entonces a veces depende, a veces capaz puedes poner un número más alto si sabes que tu proceso a veces se va a dormir, tu proceso a veces pausa un poco para hacer tiempo y que no lo bloqueen. En esos casos puedes poner un número más alto, pero digamos que yo pongo 8 porque es la cantidad de procesadores de mi computadora. Em, en ese caso lo que voy a hacer es usar esta función map, que lo que hace es mapear cada proceso a una tarea, ¿sí? ¿Qué significa mapear? Agarrar un procesador de mi computadora y decirle vos haces esto. Agarrar otro y decirle vos haces esto otro. Y así, por cada uno de mis 8 procesos, va fijándose qué hay que hacer. Eh, Vamos a poner un número más chico. Vamos a poner, por ejemplo, 5 como estaba antes. Para que se entienda que este número no necesariamente tiene que ser igual a la cantidad de cosas que tengo que hacer. A medida que se van liberando procesadores, se les asigna una nueva tarea. Entonces lo ejecuto y nada, me procesa todo y me devuelve la lista con todos los resultados. En este caso no hay mucha diferencia, ¿no? Esto también es inmediato. Si fuera, pero como les decía, cuando hay una diferencia de tiempos, se nota. Por ejemplo, podemos hacer el experimento de poner acá el comando sleep y poner que duerma 3 segundos. ¿Sí? From time import sleep. Vamos a probar qué pasa si esta función simulemos que es más lenta, ¿no? Que toma 3 segundos en descargar los datos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esto es re lento, ahora tarda 3 segundos, está descargando la 1.
ahora la 2, ahora va a ir por la 3 y así, ¿no? Tarda un rato, 3 segundos por cada cosa. Voy a pararlo porque no quiero esperar 10 segundos. Y ahora vamos a probar qué pasa con este otro. Este debería tardar unos 6 segundos más o menos, porque es... Bueno, fíjense que sí, tardó eso, ¿no? Más o menos fue muy rápido. Proceso 5 al mismo tiempo en 3 segundos. Y después los siguientes 3 que faltaban los procesó en 3 segundos más. ¿Sí? O sea, fue mucho más rápido. Voy a sacar esto así que el código como está originalmente. Bueno, eso era lo de código que les quería comentar. Ahora les tiro unos tips más que son más conceptuales o más de herramientas, conocer ciertas herramientas. Por ejemplo, a veces estás bajando mucha data de un sitio y te bloquean. Eso es muchas veces por dos razones. O porque se dieron cuenta que siempre hay un loquito que está bajando siempre con la misma IP de datos. Entonces te bloquean tu IP. Dicen, bueno, esta IP, la IP para los que no sepan, es un número identificador de tu computadora. Em, Cuando identifican que tu computadora está bajando datos de forma masiva, te bloquean porque no le interesa, porque le molesta al dueño del sitio web. Eh, lo que se hace muchas veces es rotar la IP. Usar servicios como Smart Proxy, por ejemplo, que te dan herramientas para que automáticamente te cambie la IP. Como que hacen que tu pedido pase de por medio por una computadora de un alemán y recién después por la página que te interesa, entonces para confundir al sitio que estás descargando los datos para que piense que sos otra persona. O sea, te prestan computadoras para que sean de intermediarias. Y te prestan miles de computadoras para que vaya siendo siempre una computadora distinta, nunca sea la misma IP. Fíjese que acá dice 500.000 IPs de Alemania, 1 millón de IPs de Estados Unidos, em, no sé, de India, tienen de todo el mundo. Sino también está el recurso de Tor, que está relacionado con la Deep Web, este servicio anónimo, ¿no? Para poder navegar por Internet, donde hay como cosas ilegales y todo eso. Bueno, también tiene como cosa útil, que es una red de computadoras conectadas y sirve para ocultar tu IP. Por eso es que es anónimo, porque cuando entras nadie sabe tu IP. Bueno, y eso se puede usar también para scrapear. En este repositorio van a ver un ejemplo de cómo usar Tor para exactamente eso, para que te vaya cambiando la IP. Hay que usar Docker, no me voy a poner a explicar esto, pero pueden tenerlo en cuenta como que es una herramienta útil también. Em, y después hay algo que llaman user agents, que ya lo charlamos un poco anteriormente, es el detalle de cuál es la versión del navegador que usas. Eso, si pones que usas un navegador súper viejo, capaz es sospechoso, o si no aclaras nada, es sospechoso. O si siempre decís lo mismo, se van a dar cuenta quién sos. Ah, vos sos el del user agent tanto, el de, no sé, Chrome versión 84.3. Y entonces te bloquean dándose cuenta de eso. A veces entonces es útil también rotar el user agent. Eso lo pueden googlear, hay varias herramientas para hacerlo en Python o en otros lenguajes. O también pueden buscar listas de user agents. Y por otro lado, para evitar que te bloqueen, también a veces puede ser útil tener una cuenta paga. Por ejemplo, en Spotify, si tenés Spotify Premium, es más difícil que te bloqueen por descargar datos de forma masiva, porque las cuentas Premium son medio intocables. Eh, Spotify se sustenta gracias a las cuentas Premium, entonces no les interesa demasiado bloquearte si sos una persona que paga y que gracias a vos ellos existen. Entonces, esa es otra cosa a tener en cuenta. Después, otra cosa para charlar. Crear cuentas sin límites. A veces también te pueden bloquear una cuenta y bueno, te tenés que crear una nueva. Entonces puede ser útil a veces tener muchas cuentas en un sitio web que querés scrapear. Para eso capaz necesitas un mail. En ese caso, em,
O podés usar emails descartables para registrarte, que hay muchos sitios con emails descartables. Pueden buscar Disposable Email y hay varias cuentas. Temp Mail, hay un montón. O si no, pueden usar un truquito que es reescribir el mail. No sé, pedroperez@gmail.com es lo mismo que pedro.perez. A pesar de eso, en muchos sitios pueden registrarse como si fueran dos distintos. Pero después los mails, si alguien te escribe a este mail o a este, te llegan a la misma cuenta, ¿sí? Entonces, poner punto en cualquier lado no te cambia el mail, sigue siendo el mismo. Al menos en los que son @gmail.com. Así que ese es otro truquito. Y con los teléfonos pasa algo parecido. Si pones 54 o 549 o 54911 o 15 o 011, muchas veces son formas de decir lo mismo. Y ese es un pequeño truco para usar muchos teléfonos para registrar distintas cuentas. Y con respecto a teléfonos descartables, hay algunos sitios como Probl, que da teléfonos. Es un servicio pago, sale más o menos $1, pero te permite recibir SMS a un número del país que quieras y para hacer la confirmación por SMS, que a veces es necesario para registrar una cuenta. Bueno, y después resolver captchas. Ese es otro tema. A veces un sitio quiere evitar a toda costa que accedan robots, entonces le pone un captcha. Bueno, hay ciertos plugins pagos para resolver captchas. Entonces vos metes esto a tu sitio web, perdón, a tu scraper y podés hacer que resuelva captchas. Em, los métodos para hacer esto varían. Muchas veces lo que se hace es el captcha que recibe tu bot, reenviárselo a un humano. Por eso esto es un servicio pago, porque generalmente requiere un servicio, un trabajo manual de que se le manda un humano, lo resuelve, te mandan la solución a tu bot y ahí se resuelve. Es como todo un sistema medio complejo y que encima y que requiere trabajo manual, entonces, bueno, son servicios pagos, pero está bueno saber que existen estas cosas. Y después, capaz querés bajar datos de un sitio y ya no existe más, ¿no? Lo dieron de baja, se fundió, lo que sea. Hay una página llamada webarchive.org, hay otras más también, que permite ver cómo eran las páginas en el pasado, y es en particular útil cuando una página ya no existe, o también quizás si querés acceder a ver cómo era algo años atrás. Por ejemplo, este es IMDb y podemos ver cómo era IMDb hace muchos años, por ejemplo, en el 2001. Ahí me está cargando. Fíjense, podemos ver cómo era en el pasado, ¿no? Acá. Y fíjense que, bueno, tiene un estilo mucho más antiguo, no sé, puede ser interesante, por ejemplo, para recopilar datos de la evolución de un sitio web a lo largo del tiempo también. Nada, es otro recurso interesante para tener en cuenta. Y bueno, esas eran las herramientas que les quería comentar, básicamente. Ojalá les sirvan. Y entonces, suerte con eso. Cualquier cosa escriban en los comentarios y cuál les pareció la más interesante.